González, Germán Alcaraz, su protagonista, es un crack, y Carmelo Vivanco, el productor, que está en el otro extremo de la mesa. ¿Quieres decir alguna cosa de entrada, Miquel? Bueno, el que quiera, ¿no? ¿No? Tú, Fernando. ¿No? Pues el director no tiene nada que decir. Esto es un problema, ¿eh? Así que, Conchita. Buenos días a todos. Quería preguntar, supongo que Miquel ahora nos contará cosas de la película, pero a mí me interesa preguntarle a Maribel por el personaje, ¿no? Esa estupenda madurez en la que estás entrando en el cine y también, por otro lado, estas parejas tan jóvenes, ¿no? Porque venías de la película de Gracia Querejeta recientemente. Ayer por la noche estuve con mi suegra, con Ana Duato, sí. Y bueno, estoy así, sí. Es decir, ¿has reflexionado sobre esta cuestión? Bueno, no, es mejor no reflexionar sobre ello. Es directamente lo que yo hago, que es tirarme a la piscina con proyectos que me gustan, que me interesan, y encima bien rodeada, ¿no? En este caso con Miquel y con Germán, que ha sido el viaje de mi vida. O sea, ha sido una experiencia de esas, no sé, no quiero exagerar, pero creo que de los 5 rodajes más felices de toda mi vida. Fue una cosa espectacular y volvería a repetir todos los días con ellos y, vamos. Entonces, no reflexiono sobre ello, no. Yo me tiro a la piscina y directamente, pero lo pienso, digo, uy, 1, 2... Y espérate, la tercera no. La tercera es con Roberto Álamo, no. La que tengo para estrenar es con Roberto, así que ahí ya no. Lo dejo ahí. Perdónate, hay aquí una pregunta antes. Recordaréis que Miquel Rueda estuvo aquí ya con su película anterior, A Escondidas, que vimos hace unos años en este festival. Cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, primero felicitaros por la película, que a mí personalmente me gustó muchísimo. Me gustaría preguntaros a vosotros, sobre todo, cómo trabajasteis esa relación que forjáis, esa química que se ve en la película, porque para un chico tan joven con una mujer ya tan adulta, ¿cómo hicisteis que fuera tan real? Pues te lo vamos a contar porque es muy fácil. Perdón, ahora te dejo, porque es que nosotros hicimos un corto, los 3, hace unos años, que se llama Caminan. De ese corto salió luego la película, ¿vale? Entonces, ya en ese corto fue una relación, estuvimos rodando 2 o 3 días, pero estuvimos una semana antes, los 3, ¿qué fue? ¿Hace 2 o 3 años? Hace 3 años. Y ahí fue maravilloso, maravilloso. Pero luego encima, con esta película, el Dire nos hizo, bueno, a mí me hizo ir a Bilbao un mes antes. Y ese mes antes no solo era ensayo, sino era cenar, comer, ir de compras juntos, ir al cine, quiero decir, vivir. Los 3, que realmente sirve o no sirve, ¿no? Porque es una persona a la que conozco y estoy 24 horas con él, o sea, y él conmigo, pero la complicidad, la conexión, el entendernos, en hablar de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, de nuestras inseguridades, de nuestros problemas, ¿no? Y la verdad es que es un especialista en estas cosas, Miquel, ¿no? Y por eso, y somos muy amigos, y tenemos un chat los 3 que siempre está ahí constantemente, ¿verdad? ¿Ya te he liado? No. Ya me has liado lo del chiste. Dice, ¿qué haces? Ya me has liado. Pues eso, ala. No, realmente es eso. O sea, todo comenzó cuando empezamos con el cortometraje que grabamos hace ya unos 3 años. Y ahí desde el primer momento la verdad es que tuvimos muy buena conexión. Pero sí que es verdad que cuando fueron pasando los años y nos volvimos a encontrar en esta película, ya a raíz de los ensayos y todo, al final se fue forjando una relación muy estrecha. Entonces al final fue un lujo. Ya encima, como teníamos la confianza con Miquel y todo, ha sido un rodaje maravilloso. O sea que entonces ha sido muy bonito todo por todas partes, ha sido increíble. Y cuando tenía la edad real él fue cuando hicimos el corto, hace 3 años. Sí, menos mal que fue solo el corto entonces. Al final era básico conseguir esta química entre ellos, ¿no? La película son ellos dos todo el rato, la cámara va aquí todo el rato, y si no había química entre ellos dos, esto no se iba a quedar por todas partes. Entonces era muy importante desde el primer momento que ellos dos se sintiesen cercanos, que generásemos un ambiente familiar donde ellos pudiesen hablar de cualquier cosa.
trabajé mucho con ellos el hablar sobre los temas que trata la película y ver qué les toca a ellos, de qué manera les toca, si lo que decía el guión les sugería algo o no, y a partir de ahí hablar y hablar y hablar y sobre todo compartir muchos momentos para generar sobre todo ese ambiente familiar en el que poder estar, pues eso, estas 6 semanas que fueron el rodaje, que fuese eso, un viaje, no solo rodando, sino un viaje para todos, de manera que, pues eso, que estuviésemos lo más a gusto posible, porque solo así podía salir algo tan especial que es lo Y que también quería con ser. el equipo de Miquel, todo el equipo técnico, que es un equipo que conoce Miquel, que ha trabajado siempre con ellos, una gente maravillosa. Y tengo que decir que tenemos el productor más divino, más generoso y más humano de todos los productores que yo he conocido nunca. Gracias. Carmelito. Sí, porque es persona y luego productor. Sí, ahí. Bueno, a mí me alegra mucho volver a ver a Miquel y a Germán. Tuvimos una entrevista muy emotiva con A Escondidas y si me lo permitís voy a leer algo muy breve, si me lo permitís, Claro. de alguien que era mucho más sabio que yo. De repente estás así abrumado por cosas como este festival de Málaga y de repente no hay nada. Y te pasas un año que lo que tienes que hacer es seguir estudiando y seguir jugando, seguir entrenando. Cuantas más experiencias tengáis en la vida, esa enriquecerá vuestros personajes. Vuestro trabajo es el otro, el que no se ve. Los ensayos, los miedos, no quedar bien. Esa es vuestra experiencia. Esto del festival es un rato. Yo creo que os lo habéis pasado mejor trabajándolo que lo que vivís en este festival. Y le pregunto a Alex Angulo, ¿tú todavía te contagias de esa ilusión? Y me dice, ¿tú por qué te crees que estoy aquí haciendo estas películas? Eso es contagioso y ellos contagian. Tienen más verdad que nadie. Os digo que tiene que estar muy orgulloso del trabajo que habéis hecho con el doble más 15. Eso es lo primero. Por Alex. Yo Y ya he está, llorado- yo ya he está bien llorado aquí. recordar a Alex Angulo, ¿no? Que un actor tan estupendo que ya no está con nosotros. Y luego, yo quería preguntarle a Miquel por el trabajo en los diálogos, porque esa verdad que cuenta sobre las edades a mí me sobrecogió, porque todo el mundo se puede sentir identificado, sea una edad más tardía, sea una edad más temprana, pero incluso lo que se habla de edades más tempranas uno lo ha vivido y lo ha sentido. Quería que me explicaras cómo pudiste reflejarlo también en esos diálogos. Y a Germán, precisamente, si esta vez ha podido jugar más, experimentar más que, bueno, pues que en aquella vez de A Escondidas y sobre todo pues teniendo a mi buena estrella, teniendo a Maribel Verdú. Empieza tú. Lo primero, gracias por recordar a Alex. Alex fue muy especial para mí, para Escondidas, para levantar aquella película, aquel proyecto. Y bueno, ya, yo me emociono solo. El doble más 15, quiero decir, el cine que yo hago, el cine que a mí me interesa hacer, que tiene que ver mucho con cosas que me tocan a mí, con cosas que... Porque no concibo el cine de otra manera que no sea desde yo, desde nacer de la tripa, ¿no? Entonces, el doble más 15 habla mucho de mí, de muchas cosas que me pasan por la cabeza, de inquietudes vitales que yo pueda tener, de mis rayadas mentales, supongo. Pero, y supongo que solo partiendo desde ahí, desde mi yo interior, puedo escribir cosas que de alguna manera pues estén así, como tú las has puesto, ¿no? Luego es importantísimo, por un lado, el trabajo de reescritura de guión 1000 billones de veces que hemos hecho desde la productora, desde el que les entregué el primer guión hasta el último, ha pasado muchísimo, ha habido muchísimo trabajo, y luego básicamente trabajar con ellos. Al final el guión tiene que ser una guía, pero tienen que ser ellos los que les den forma, les den vida y sobre todo le den cuerpo, y sin ellos esto sería imposible, porque incluso había frases que yo en guión estaban y yo decía, están igual excesivamente redichas, pero luego en ensayos cobraban vida porque claro, los diálogos unidos a sus propias experiencias les daban vida, les daban verdad. Y bueno, pues es que ha sido gracias a ellos. Yo aquí es lo único que hacía era muy bien, muy bien. Luego, respecto a la pregunta que me has hecho, creo que el trabajo de un actor consiste en eso, en jugar y en experimentar, sobre todo, ¿no? En investigar, en aprender. Entonces,
en ambas películas he tenido que hacerlo. Sí que es verdad que lo haces desde un punto muy distinto, porque digamos que cuando yo, por ejemplo, hice A Escondidas, era lo primero que yo hacía, entonces no trabajaba como actor, sino trabajaba como chavalín que le han puesto delante de una cámara a jugar. Entonces sí que aquí he sido mucho más consciente del trabajo real, porque claro, al tener que interpretar a un adolescente hemos hecho mucho trabajo, hemos quedado con adolescentes, hemos estado viendo cómo es esa forma de sentarse, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos están inseguros, cómo se pueden, por ejemplo, poner, tomando notas. Me veía a escondidas otra vez para ver cómo era yo en esa época, porque teníamos que conseguir que, claro, porque al final cuando van pasando los años te llenas de experiencias y te modifican. Entonces lo que era ya no es. Entonces no, tal y como yo estaba, si quería, por ejemplo, hacer este personaje no iba a poder. Tendría que hacer un trabajo exhaustivo con ello, con la forma de hablar, de expresarme, porque como habéis podido ver, mi personaje es alguien muy maduro para la edad que tiene, pero no podemos olvidar la edad que tiene. Entonces, todas esas cosas de las que habla las dice porque las piensa de verdad, pero las dice desde un punto que sigue teniendo esos 15 años. Entonces ha sido un poquito difícil, pero cuanto más difícil es algo para mí, más lo termino disfrutando, porque es como un reto. Entonces ha sido muy divertido. Decías que menos de 18 o 17. ¿16? Déjalo, no lo digas. No lo digas. No, pero esto de la diferencia de edad es mentira porque, como todos sabéis, Maribel es actriz infantil. Allí... Sí. Bueno, yo quería preguntaros antes de... Además de la historia de vosotros dos, quería... Aquí, Maribel. Aquí al fondo. Ah, hola. Más allá de la historia de vosotros dos, la película habla de la soledad de sus personajes en cierto momento de su vida, y como personas normales que sois fuera de la interpretación, quería preguntaros qué percepción tenéis actualmente en una sociedad en la que trata de no sentirse solo a través de estos encuentros en redes sociales o encontrarse, sentirse querida, amada, ¿no? De esta manera. Gracias. Al final, bueno, yo creo que se resume mucho con un diálogo que dice Germán en la película, en el que dice que a nadie le gusta sentirse solo, ¿no? La forma de relacionarse ha cambiado, ha llegado una manera de relacionarse nueva, de la que unos somos más, se nos da mejor y a otros se nos da peor, pero está ahí y es una nueva manera de relacionarse y los chavales se relacionan de esa manera constantemente. Pero al final del día, como dicen los americanos, detrás de todo eso llega siempre el contacto físico. Y al final somos seres sociales que necesitamos contacto, que necesitamos tocarnos, que necesitamos piel. Y por mucho que nos relacionemos de una manera primera o que sea virtual, al final siempre llega lo otro, ¿no? No queremos sentirnos solos, somos seres sociales, nos gusta el calor y por mucho que vayamos hacia una sociedad como más virtual, el contacto siempre va a estar. Y yo creo que también esta película habla de eso, ¿no? Del permitirnos ser a través de la mirada del otro, ¿no? Que está muy bien que exista el mundo virtual, pero que la vida real, la física, la que nos hace pie, está ahí y es la que realmente nos hace ser y estar, ¿no? Yo creo que la película habla un poquito de eso también. ¿Sabes qué pienso? Que está guay, hay que adaptarse a los tiempos, eso está clarísimo. Pero todos los que estamos aquí, yo lo pensaba además esta semana pasada, tenemos la gran fortuna, por lo menos yo lo pienso, que nacimos, jugamos, tuvimos una infancia y una adolescencia sin todo esto. Entonces eso lo tenemos ahí. Y es algo que digo, menos mal que nosotros hemos vivido todo eso y hemos jugado al rescate y hemos jugado a todo y a las tabas. O sea, tenemos toda esa vida de barrio, de que no existían los móviles y yo digo, qué bien. Y ahora qué bien adaptarte a esto nuevo, pero me da pena la gente que no ha vivido todo eso, todos los chavales de hoy en día, ¿no? Porque nosotros somos los únicos, la única generación que hemos vivido las dos cosas. La pasada y la que nos ha tocado ahora, de 4 o 5 años a esta parte realmente. Pero al final siempre sí. tiene que llegar ese diálogo, ¿no? Quiero decir, existe lo virtual, pero siempre va a existir lo físico después. Eso es porque el contacto está. Sí, sí.
Yo creo que respecto a... Sí que es verdad que los tiempos van cambiando, entonces la forma de relacionarnos va a cambiar. También es verdad que, por ejemplo, nosotros recordamos nuestra infancia como... Yo, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar en mi caso, la recuerdo Hace como... muchos años, muchísimos. Sí, muchísimos. mogollón. Ya no me acuerdo, pero bueno, creo que tengo... pues yo, por ejemplo, me pilló en el cambio, ¿no? Digamos, en el de... Justo según yo fui creciendo, fue cuando empezamos ya cada uno a tener nuestro móvil y todo. Entonces, yo sí que es verdad que apoyo eso que dice Maribel, pero también es verdad que recordamos nuestra infancia así porque es nuestra. Entonces, las nuevas generaciones que vengan la recordarán igual con todo lo suyo. Al final va a ser lo mismo, los tiempos van cambiando y nos va a pasar a todos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la forma de relacionarnos cambia. Y tenemos que adaptarnos a ello. Pero sí que es verdad que a raíz de todo esto, los personajes se encuentran y poco a poco van yendo más allá. Sí que es verdad que el contacto físico al principio es lo que decía Mikel, que es distinto, pero luego al final viene todo lo demás. Pero me encanta porque Mikel, que es muy de contacto, muy besucón y muy... El final de la película, cuando ya él coge la bici y le digo, pero bueno, nos abrazamos, una despedida, un algo. Nada, ni un contacto, ni un beso de despedida. Aquí, No hacía falta. aunque sea. Y entonces era como... Y luego lo ves y dices, qué guay, así, ¿no? Menos mal que no sucumbiste, pero es que yo además con lo que sois como... Adiós, amor. Y además era el final, porque intentamos rodar lo más cronológicamente posible dentro de lo difícil que es dentro de la producción, intentar rodarlo en crono, y era justo los últimos días. Sí, y claro, sí. sentíamos que se acababa, claro. Para nosotros fue... Esto se dice siempre y suena muy típico, pero es que el viaje que ha supuesto este rodaje ha sido una cosa loca para nosotros tres, desde luego. Y cuando se estaba acabando, me acuerdo ese último día allí, esto era en las riberas de Deusto, al final de Bilbao, ahí como casi a lo de Erandio. Bueno, allí, al lado de la ría. Que justo antes de empezar la toma, que me acerqué a vosotros y fue como un abrazo, como si es que se acaba ya, si es que era como... Ya, fue así. En fin, bueno. De hecho, el último día de rodaje mío, porque luego quedaba su casa, Sí. que eran 3 días en su casa, en la historia suya solito, fue el polvo, en el hotel. Esa fue mi despedida. Ahí lo dejo. Y luego, es verdad... Así, aquí arribita. Es verdad que me ayudó mucho porque después de que Maribel se fuese, tenía justo las secuencias en las que quizás se me veía en la película más triste. Y me ayudó muchísimo realmente que se fuese porque es verdad que después de haber tenido todo lo que fue ese rodaje, que fue pura felicidad, cuando ya sientes que la otra parte que te ha acompañado durante todo el rodaje ya no está, sientes un vacío en el rodaje y entonces es como... y te quedas así al resto de la escena y encima funciona y dices, pues mira tú qué bien. Conchita, lo peor ha sido la sustitución de las sillas por taburetes. Eso ha sido el comienzo del fin. Las sillas por taburetes. Quería preguntar a Mikel por esta secuencia a la que se refería Maribel, el final. Este plano, ¿no?, sostenido y ella yéndose cada vez más lejos uno del otro. Era para, de alguna manera, pensaste este plano para indicarnos que no es posible lo que hemos visto, que fue un espejismo, en cierta manera, el que estas dos personas conectaran en un momento dado. El plano refleja un poquito el viaje que hace el personaje de Maribel, ¿no? Es un personaje que vive en un mundo que de alguna manera... Pues es lo que explica en la secuencia de la iglesia, ¿no? Que ya está buscando constantemente algo que le haga volver a sentir aquello que sentía antes, ¿no? Que la vida en la que está viviendo ahora no es mala, pero le falta algo, ¿no?, que le dé sentido a lo que hace. Y ella monta en el coche y se da cuenta de que lo que ha vivido es algo que es momentáneo, que probablemente no va a volver a pasar en la vida, que probablemente no va a volver a ver a ese personaje nunca más en su vida, pero que es bonito que lo haya vivido. Y que por eso cuando él se despide, ella coge la silla de niño, la mira no con resentimiento, la mira como aceptándolo, ¿no? Es qué bien esto que he vivido, qué bien mi vida y qué bien lo que venga por delante, ¿no? Pero qué bonito que he podido permitirme estas 24 horas donde me he reencontrado conmigo mismo y
y me he permitido, a través de la mirada de alguien completamente ajeno a mí, alguien que de primeras dices, ¿cómo voy a estar yo con este chico? De repente te das cuenta que sois almas gemelas, ¿no? Que de repente... La película habla un poquito de esto, de que todos tenemos miedo a no saber qué es esto de la vida, ¿no? Que nadie sabe qué es esto. No, estamos constantemente dando vueltas como tontos, haciendo tiempo, pero no sabemos qué es vivir. No, nadie lo sabe, yo no lo sé, no sé si vosotros, yo no lo sé. Y en la adolescencia te haces unas preguntas, cuando todavía te estás empezando a buscar a ti mismo y intentar saber quién eres, te haces determinadas preguntas de a ver qué es esto de vivir, a dónde voy, qué es lo que quiero hacer. Luego de repente empieza la vida, empiezas a hacer cosas, haces lo que la sociedad te pide que hagas, te casas, tienes un trabajo, tienes hijos, tal. Y cuando ya has hecho todo eso, de repente estás llegando a la edad casi a los 50, de repente dices, oh, joder, pero si ahora me vuelvo a hacer las mismas preguntas que me hice cuando era adolescente y me vienen con más fuerza. ¿Y qué ha pasado en este tiempo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué de repente he dejado de preguntarme lo que para mí era tan importante? Y el encontrarse el personaje de Maribel con un personaje que de repente le devuelve las preguntas, ¿no? Que le hace de espejo, es como bonito a la vez, ¿no? Y por eso me parecía muy, muy interesante juntar estas dos etapas vitales, ¿no? La adolescencia y la edad adulta, que de repente tienen mucho que ver, que la gente dice que son muy diferentes, pero no es verdad, son muy, muy, muy parecidas, y que no pasa nada por tener miedo. La vida es un poco eso, y está bien tener miedo y reconocerse en el otro y decir, mira, pues tenemos miedo, pero vamos de la mano y ya está, y es bonito, no pasa nada. De eso habla un poco. Por allí. Buenas, Miquel. Quería preguntarle acerca de esa inversión de papeles, de que estamos acostumbrados a ver en el cine esa crisis de cuarentañero, de 50 años del hombre, que es el que va a flirtear con chicas adolescentes, y aquí se invierte en los géneros, y acerca de algunas soluciones formales que me han parecido muy interesantes en la película, como ese zoom al sofá, dejando de lado en esa escena del juguete erótico, o el poner el título de la película en varias ocasiones, fragmentado, y otras soluciones así que creo que son bastante insólitas. Gracias. La pregunta exactamente es, perdona, que no me... El primero en esa inversión de papeles, Sí. En el cine estamos acostumbrados a ver todo lo contrario, ¿no? De que es el hombre con esa crisis de 40 años, de 50 años, que se va con chicas más jóvenes. Aquí es el contrario, y por esas soluciones formales. Al final, quiero decir, cuando llegamos a una determinada edad, todos, de alguna manera o de otra, nos hacemos preguntas. Da igual seas hombre, seas mujer, todo el mundo se hace sus preguntas, porque al final, quien más, quien menos, tiene esa capacidad de autorreflexión y de atreverse a mirarse, ¿no? Que es lo que es difícil muchas veces. Muchas veces seguimos en la vida para adelante, sin pensar, pero hay un momento en que de repente la vida te obliga a parar, ¿no? Y te obliga, te pone un espejo delante y dice, chico o chica, ¿qué eres? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿De qué va esto? Y paras, y a veces eso te da vértigo y sigues, pero da igual que seas hombre o mujer, porque las preguntas siempre llegan. Has comentado eso, que lo de hombre que flirtea con chicas más jóvenes. La película no va de dos personajes que flirtean. Al final sí que hay una tensión y está ahí, está en toda la película, pero no trata de eso. Trata de precisamente lo que hablaba antes, ¿no? De dos personajes que de repente se dan cuenta que joder, que en el otro me permite, ¿no? Me permite ser, y por eso esas decisiones formales de aislarles del mundo, de que todo esté fuera de foco, de que no vemos en ningún momento a los personajes con los que se cruzan, siempre es un escorzo o un fuera de foco, porque la idea era eso, que ellos de repente, al haberse encontrado, generan una burbuja entre ellos que les permite el mundo entero. En cuanto a color, de repente es todo en azules, el mundo les es hostil y ellos se sienten cálidos. Ella va con un cálido más ajado, más granate, y él con un cálido un rojo más saturado, porque se sienten vitales, pero el mundo en el que viven es hostil. Entonces hay muchas decisiones formales que intentan potenciar esa sensación que tienen ellos de joder, este mundo no es como yo quisiera que fuese, ¿no? Pero de repente se encuentran un igual en el camino, y por eso todas esas decisiones ahí. Y en cuanto a la pregunta del tema del vibrador, claro, lo importante para mí no era ver qué es lo que estaba pasando ahí, sino que la gente lo entendiese. Lo explícito para mí nunca es interesante. Pero de hecho eso está en el guión escrito, no es que se le ocurra en el rodaje, ya está en el guión escrito. Sí. Es que lo explícito me parece mucho más interesante que hacer
que la gente, o sea, que el imaginario de la gente se ponga en marcha que enseñar lo obvio. No. Bueno, yo no sé si es... Bueno, supongo que será una pregunta, pero no sé si has tenido algún referente, porque a mí, por ejemplo, Salvando las distancias me recordó un poquito a Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen, de hace unos años, en plan, esta relación, ¿no?, de dos personajes que parece que no pegan, pero acaban encajando entre ellos. Y me gustaría saber si, pues eso, si has tenido algún referente, porque a mí en ese momento es una película que me gustó mucho, supongo que por eso esto también me gustó tanto. No sé si te has basado en algo, si vosotros os basasteis en algo para meteros en la piel de vuestros personajes. Yo, para meterme en la piel de mi personaje, realmente hicimos en los ensayos un trabajo bastante dedicado a las preguntas. Entonces sí que es verdad que interesaba mucho, como Mikel ha dicho antes, el ver, por ejemplo, en qué situación estábamos respecto al texto que estábamos diciendo. Sobre todas las ideas profundas que mi personaje se hacía, todo ese mundo interior que tenía, cómo me tocaba a mí para realmente poder trasladarlo. Entonces estuvimos hablando mucho, debatiendo sobre todos esos temas, ¿no?, sobre el amor, sobre la vida, la felicidad, la muerte, un montón de temas para luego ver cómo afecta. Entonces, y a raíz de eso empezar a trabajar. Ese fue para mí el trabajo principal para mi personaje. Sí, yo no me basé en nada, no, solo en este guión maravilloso y en estos diálogos que luego tenían que salir por mi boca y que eran tan naturalistas y tan orgánicos y tan de verdad, que decías qué gusto, ¿no? Entonces cada día era, ay, hoy me toca la secuencia del barco, hoy me toca la de la iglesia y tal, y era siempre decir, qué bien esta, y qué bien esta, y qué bien, y todas eran nuestras favoritas todo el rato. Cuando comentas de referentes, la peli de Rui a mí me gusta muchísimo. Conozco a Rui hace mucho tiempo y su peli, o sea, Stockholm, me parece que es una película que funciona muy bien en cuanto a eso, en cuanto a dos personajes que de repente no funcionan y de repente, no se sabe por qué, encajan. La trilogía Linklater está ahí presente siempre. Al final es una road movie andando y cualquier road movie sirve como referente para esta película. Al final son de esos dos personajes que se conocen a través del caminar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Ahí. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es para Mikel. Bueno, primero, enhorabuena. Creo que has retratado muy bien esa crisis de cuando creces y de que te vuelves a repreguntar cosas y quieres volver un poco a la adolescencia. Quería preguntarte por la escena final, si en algún momento pensaste en que no dieran ese paso en el que, bueno, por así decirlo, el personaje está cometiendo un delito al acostarse con un menor y había llegado a un punto ambos personajes en el que ya ambos se habían conocido mutuamente y habían estado eso, jugando los límites. No sé si tú pensaste en algún momento que no se acostaran, que con eso, con ese beso que tuvieron en la fiesta servía. Yo no. Sí que se debatió muchas veces si eso tenía que existir o no en varias reuniones. Yo tenía claro que quería, que me parecía necesario que existiese este contacto carnal, pero que no fuese un carnal tan explícito. O sea, no me interesaba para nada lo explícito, sino precisamente que reflejase lo bonito que había sido el camino, ¿no? Por eso está rodado de esa manera tan piel, ¿no? Sí, básicamente. O sea, yo tenía claro desde el mismo momento que esa secuencia quería que estar. Sé que lo debatimos mucho, de qué manera hacerlo, cómo, tal, pero yo tenía clarísimo que quería que acabase ahí porque me parecía que era un final digno para lo que estaban viviendo estos dos personajes. Me parece que era, comentas ese delito, en ningún momento se cita la edad del personaje de Germán, entonces está ahí. Bueno. En ningún momento se cita. Es un delito con todas las de la ley, o sea... Pero la idea era, o sea, era necesario que acabase así. Era necesario que acabase así porque yo creo que hacía honor al camino que hacían juntos, ¿no? O sea, si no había piel entre los dos, creo que se iba a quedar como un pelín. Yo creo que también era fundamental. Era fundamental, sí. Siguiente pregunta allí al fondo. Buena, mi pregunta es para Mikel y bueno, como antes ha aclarado Germán, el personaje pues, es muy maduro para su edad, pero no hay que olvidar que el personaje tiene 15 años. Entonces, ¿cómo justifica? Porque en la escena del sexo lo pone muy bonito, pero ¿cómo justificas que una persona de 45 años tenga relaciones sexuales con una de 15? Volviendo, para corregirte, en ningún momento se dice que sean 15 años la edad de Germán en la película. Lo ha dicho Germán hace un rato. Sí, pero no sé si... La edad que yo tenía más o menos cuando
cuando grabé a escondidas, más o menos en ese momento, cuando yo tenía 15 años, fue cuando yo más o menos me encontré en esa etapa, pero el personaje nunca se dice que es adolescente porque no queríamos entrar realmente en qué edad tendría más o menos, pero vamos, se sabe más o menos la edad que tiene, que es entre unos 15 y 18 años, o sea, la edad está ahí. Entonces cito el guión de la película y cuando Maribel Verdú le está preguntando a Germán, dice que le pregunta si tiene 17 y dice que no, que menos. Le pregunta 16 y dice que menos. No responde. No responde en ningún momento. Pues, ella le dice 18 y él se calla. 17 y él se calla. Te lo vamos a hacer. ¿Cuántos años tienes? Antes dijiste que tenías 18 o menor. 17. 16. No, déjalo, no quiero oírlo. En ningún momento se dice. Él no lo dice en ningún momento. No deja de ser un menor de edad. Que a lo mejor tiene 17, tiene 16, está calladito. Desde producción nos ocupamos bastante de ello, ¿eh? Éramos conscientes de dónde nos podíamos meter y desde producción nos encargamos de que no explícitamente no se dijese la edad. ¿Okay? Pero ahí va mi pregunta, ¿cómo justificas que se normalice un acto, un delito? ¿Cómo es eso? No, yo no pretendo que se normalice nada, ¿eh? Esto es un caso aislado, es una historia que dice. Al final muchas veces se pretende que el cine sea ejemplarizante de algo y cuando hablas de un determinado tema parece que estás generalizando. Yo no estoy generalizando nada, yo estoy contando una historia específica de dos personajes que se encuentran, que en ningún momento citamos la edad precisamente por eso, porque no queríamos decir, si te pones tiquismiquis en cuanto a la edad legal para tener sexo con menores de 16 años, no es 18, pero más allá de eso, no me interesaba entrar en ese juego, me interesaba más el hecho de que hay dos personajes que se sacan muchísimos años y que de repente pues hay algo ahí que funciona entre ellos. No es perfecto lo que tú has dicho, dice alguien tan joven y alguien tan adulto. Punto. Claro. Entonces, si aquí, además, ¿por qué en la vida todo el rato intentamos justificarlo todo? Hay cosas injustificables que se hacen y se hacen. Y surgen. Y surgen, y no hay que buscar más. ¿Sabes? Siempre la justificación, siempre la reflexión, siempre ¿por qué? Es normal que una mujer casada, con hijos, encuentra lo que encuentra con cierto estupro, porque hay... Sí. Cierto es que las relaciones con menores a partir de 16 consentidas no son delitos. No son delitos, eso es cierto. Por eso digo. Sí. Pero en el supermercado, con cámaras, cuando se encuentra la amiga, meterte en la fiesta, pagar, es que es bajar a un infierno fresco. ¿Quién se cree eso? Bueno. A nosotros anoche, a un grupo de personas que no somos menores de edad, pues nos hacemos muchas preguntas. Y yo digo, ¿eso se lo cree alguien? Bueno. Hoy, en la fecha que estamos, que un niño con 15, 16, lo que sea, al final el polvazo, que es un polvazo, ¿no es cierto? Si no lo pones con esos amarillos tenues, pues muy bien, pues tiene su morbo, pero una médica con su marido que la quiere, tal y como lo planteas al menos, lo del supermercado con cámara, eso no se lo cree ni Dios. Permita que difiera, pero bueno, esa es tu opinión. Pero yo te digo que salgas un poquito a la calle y te encontrarás con muchos casos muy diferentes, muchos más diferentes a los que tú tienes en la cabeza. ¿Y si fuera al revés? Claro, si fuera al revés, todo se lo creería, porque es así. Pero mira, te voy a contar una cosa que lo contaba ayer a Miquel, que por cierto, no tengo aquí el móvil. Me escribió una mujer, cuando puse el tráiler en Instagram de la película, me escribió una mujer contándome un caso, es italiana, un caso en Italia, una mujer casada, está 2 años con un chaval de 15 años, se queda embarazada, tiene el hijo, el marido acepta al hijo sabiendo lo que ha pasado, porque claro, se entera, y el niño está con tratamiento psicológico y tal, o sea, porque ha sido un caso bestial en Italia este año. Y me escribió contándome, ¿sabes? O sea, que todo, no nos olvidemos que todo lo que ocurre en la ficción se supera por 1000 en la realidad siempre, siempre, y lo sabemos, porque la historia nos lo ha demostrado y la vida nos lo demuestra todo el tiempo. Solo os digo que el presidente de Francia creo que está casado con una mujer que tiene el doble de edad que él.
y se conocieron con 15 años y es el presidente de Francia. Y están... Ah, ok. Que hay una doctora joven, decía, lo vemos, estamos hablando de esto es ficción, vamos, lo vemos que bueno, con 20 años, 21 años, pero una doctora casada, bien, bajar al infierno dulce. Perdona, ¿qué infierno? Es un infierno dulce. ¿Qué infierno? El infierno también es fresco. Yo quiero comentar Yo me algo revisaría un respecto a poquito eso, tu manera de pensar. de que no es algo creíble. Yo pienso que la peli... ¿Tú lo que- vivirías esa historia de amor conmigo? Hombre, sin pensarlo 2 veces. Pues ya está. Aquí está la respuesta. Pero yo quiero decir algo respecto a eso, que creo que lo que hay que creerse realmente de esta película es que se ve que cuando llegamos a una edad, cosa que todavía no me ha pasado, pero sé que está, muchas veces nos olvidamos de jugar, de divertirnos. Y creo que el personaje de Maribel está en un punto en el que se hace esa pregunta de, pues quiero darle, necesito algo de alegría, de chispa. Un chaval de 15 años a esa edad tiene chispa hasta por las orejas. Y realmente es un personaje, el de Maribel, que se permite el lujo de quiero disfrutar, necesito disfrutar, y este chaval tiene 2 dedos de frente, no es un chaval como otro chaval de 15 años, porque son 15 años en una persona, no son 15 años en otra persona, y realmente lo único que quieren estos personajes es, por un momento, alejarse de sus vidas y disfrutar. Son 24 horas, no hay nada más. Realmente hay una tensión durante toda la peli, pero que realmente eso no es lo más importante. Lo que más importante para mí de esta historia es que los personajes se permiten el lujo de jugar. Y luego otra cosa además, que no tenemos que justificarnos ante ti ni ante nadie. O sea, quiero decir, todo es subjetivo en esta vida. La literatura, el cine, la música que a ti te gusta, a mí no me gusta, el autor que a uno le gusta, esta película. O sea, que muy bien que tú no hayas entrado y muy bien que no te lo creas, y hay otra gente pues que le ha tocado y le ha llenado. Pero no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada, que no hay que justificar nada. O sea, ¿sabes? Por eso. Pero te aseguro que existen historias más heavy que esta en la vida, madre mía, la vida. Claro. O sea, yo creo que hay que entender los personajes que se están contando, y hay que entender que es una mujer que necesitaba algo que no tenía en ese momento, y tenemos que comprender su personaje, que es un chaval súper maduro para su edad, y son 2 personajes que en un principio no conectan y de repente tienen una chispa y conectan. Pero que usted no lo haya entendido no quiere decir que la gente no haya entrado en la película. ¿Me entienden? No se puede generalizar. Gracias. Todo el mundo busca, todo el mundo, la gente mayor, trabajar y los menores para subir. Pero llegar a situaciones como cuando están en la fiesta, en la boda, yo lo veo onírico, de verdad. Lo veo onírico, porque es que me parece, y aparece el señor ahí, o cuando va a la otra fiesta de adultos y soborna al... Pero es que si no lo soborna... Bueno, pues déjalo, sí, que sea onírico para ti. Te hubieras perdido un fiestón. Claro. Bueno, yo quiero saludar a Kenneth, nuestro dire de foto, que está ahí al fondo. Hola, amor. Ay, Asier también, hola. Estoy viendo a la gente de la peli, no veo más. Bien, más preguntas. De todos modos, os recuerdo que hace muchos años, tú te acordarás, se hizo una película de muchísimo éxito en todo el mundo, que fue Le Souffle au Cœur, de Louis Malle, en donde había una relación entre una mujer madura y un adolescente, y no solo era una mujer madura, era su madre. Y esa película todo el mundo se la creyó y la entendió. ¿Y verano? Verano del 43. Y verano del 42, por Del 42, ya le estuve añadiendo un añito. Verano del 42, efectivamente, ¿no? Bueno, es un tema eterno, por otro lado. Bueno, y tu mamá también, perdona. O sea, anda que casada también, todo, y con 2 a la vez. O sea, por favor, hay cosas que no se pueden desperdiciar en la vida y hay que aprovecharlas. Bien, pues si no hay más preguntas, despedimos al equipo de la película. Un aplauso. Gracias.